webinar organizado por Camex Perú, Cámara Peruana de Comercio, que a bien hace invitarme a estos webinars, los cuales presento con mucho gusto. Hablando de presentarse, mi nombre es Sergio Alejandro Campos, soy creador y blogger y youtuber de Exceleinfo. Me pueden encontrar en la página exceleinfo.com o en YouTube, simplemente buscan Exceleinfo pegado o Sergio Alejandro Campos. Bien, ¿qué vamos a ver en este webinar el día de hoy, 27 de noviembre? Vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema de funciones de texto en Excel. ¿Y para qué nos va a servir trabajar con texto en Excel? Se han de preguntar. La información que manejamos diario en las empresas contiene información y en muchas ocasiones descargamos información de algún sistema, ya sea un sistema web, un sistema propio, y en muchas ocasiones, no sé si se han dado cuenta, que la información que descargan no viene con el formato que deseamos. Hay números que vienen con formato de texto y tenemos que convertir números con formato de texto a número. O en algunas ocasiones tenemos que separar texto en columnas, sobre todo cuando tenemos nombres con apellidos. Entonces, el entender el tema de funciones de texto en Excel nos va a ahorrar muchísimo tiempo si es que conocemos las funciones, las practicamos y en algún momento llegamos a dominarlas. Entonces vamos a comenzar con este tema de funciones de texto en Excel. Bien, como tema número 1, vamos a ver las funciones izquierda, derecha y extrae. Estas funciones, su uso es básico. Sin embargo, si las combinan con otras funciones, podemos hacer que las funciones de texto sean un tanto avanzadas. El objetivo de este ejercicio es extraer texto desde la izquierda, derecha o desde una posición en específico. En la columna A contamos con códigos. En la columna B, números a la izquierda, que es lo que queremos traer. En la columna C, números a la derecha. Y en la columna D, letras centrales. Entonces, imaginemos que en nuestra empresa contamos con códigos que tienen esta estructura. Si se fijan, estos códigos tienen un patrón, que es dos números a la izquierda, divididos con un guión. Al centro contamos con 3 letras y al final contamos con un número. Los códigos tienen ese mismo patrón, aunque en la vida real no siempre nos encontramos con códigos o texto con el mismo patrón. Estos códigos sí tienen el mismo patrón. Entonces vamos a probar extraer texto desde izquierda a derecha y desde una posición. En la columna B dice números a la izquierda. Queremos devolver los números que están a la izquierda, que son los dos números iniciales. Entonces, como queremos traer los números de la izquierda, vamos a comenzar con la función izquierda. Yo les voy a dar un tip. Cuando ustedes quieran hacer algo en Excel y no sepan cómo hacerlo, piensen en la acción de lo que quieren hacer. Ejemplo, ¿quieren hacer un conteo? Entonces buscamos funciones de contar puntos sí. ¿Quieren hacer una suma?
buscamos funciones que tengan la palabra suma. Aquí en este caso, como queremos devolver valores de la izquierda, el nombre izquierda es muy intuitivo. Entonces elegimos izquierda. Izquierda me pide dos parámetros, que es el texto, de donde vamos a devolver el texto, y el número de caracteres, es decir, cuántos caracteres yo quiero devolver desde la izquierda. Entonces, el texto va a ser el código que está en la celda A5, coma. Si se fijan, el parámetro num de caracteres viene entre corchetes. ¿Alguien de los que estamos aquí en el webinar sabe por qué un parámetro viene entre corchetes? Aquí fíjense, num de caracteres está entre corchetes. ¿Alguien sabe por qué un parámetro viene entre corchetes en una función? Opcional, exactamente, Morante. Ustedes pueden escribir o no escribir un parámetro opcional. Si yo no lo escribo y simplemente dejo A5, cierro paréntesis, doy Enter, y me devolvió un número, el 5. Entonces, si yo uso la función izquierda y no pongo el número de caracteres, ya que es opcional, la función me va a devolver solamente un carácter. Como yo quiero devolver 2, entonces le voy a poner el 2. De A5, desde la izquierda, quiero traerme 2 caracteres. Aquí está, 58. Arrastro hacia abajo y me trajo los 2 números correspondientes a cada código de la izquierda. Hagamos lo mismo, pero ahora los números a la derecha. Igual, derecha. Y esta función, así como izquierda, me pide 2 parámetros. El parámetro texto, que es en donde está el texto del cual yo quiero devolver caracteres. Y número de caracteres. Entonces, texto va a ser las celdas. Como solamente hay un número a la derecha de cada código, entonces aquí sí es válido que yo no ponga el parámetro num caracteres. Simplemente con que cierre paréntesis, doy Enter y me trae un valor de la derecha. Y está correcto porque aquí me dice números a la derecha. Ahora, letras centrales. En cada código, aquí al centro tenemos 3 letras en cada uno de los códigos. Yo quiero traer esas 3 letras de cada uno de los códigos. Entonces, entendamos algo. Yo tengo que darle una posición a partir de la cual hacia la derecha yo quiero traerme n cantidad de caracteres. Entonces, detrás del 5, aquí en la celda A5, detrás del 5 es la posición número 1. Entonces, es 1, 2, 3, 4. En la posición número 4, o a partir de la posición número 4, es de donde yo quiero devolver caracteres. Entonces, ¿y qué función voy a utilizar? Como yo quiero extraer datos, voy a usar la función extrae. Y la función extrae me pide 3 parámetros. El texto, donde yo quiero buscar. La posición inicial, es decir, a partir de qué posición quiero traer caracteres. Y cuántos caracteres quiero. Entonces, texto, celda 5, coma, posición inicial, quedamos que era 4, coma, num de caracteres, queremos 3. 3 caracteres a partir de la posición número 4. Doy Enter. Arrastro. Y me trajo las letras iniciales. Bien, esto es un escenario sencillo, es un escenario
Fácil, porque todos los códigos tienen 2 dígitos o 2 números a la izquierda, 1 a la derecha y 3 números al centro. Entonces, como les digo, ejemplo es sencillo. Lo interesante es cuando no sabemos a partir de qué posición queremos extraer valores, ya que puede que tengamos códigos que tengan diferente patrón. Aquí es donde tenemos que ser un poco más creativos y las funciones de texto, combinarlas, detectar patrones y hacer las funciones dinámicas, es decir, que adecúen a cualquier escenario. Nos vamos a la hoja ejercicio 2 y aquí vamos a usar la función encontrar. Esta función igual es muy sencilla. La función encontrar me va a buscar un texto dentro de otro texto y me va a devolver la función la posición en donde se encuentra ese texto. El texto puede ser una palabra completa o puede ser simplemente una letra. Entonces, aquí en la celda C9 voy a poner la función encontrar. Y me pide 3 parámetros. El texto buscado, dentro del texto, es decir, en dónde vamos a buscarlo, y el número inicial. El número inicial es opcional. En este caso no vamos a utilizar ese parámetro. El texto buscado, ¿cuál va a ser? Lo que tenemos en la celda C5, que es la palabra Excel, coma, dentro del texto, dentro de esta celda. Queremos buscar la palabra Excel dentro de la celda A5. Cierro paréntesis, doy Enter. Y me dice que la palabra Excel se encuentra en la posición número 11. Vamos viendo. Detrás de la M es la posición número 1. Me muevo hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El espacio sí cuenta. El espacio en texto es un carácter, entonces no lo desestimen. A partir de la posición 11 es que se encuentra la palabra Excel. Por ejemplo, en lugar de Excel vamos a ponerle la M minúscula. Me dice que se encuentra en la posición número 62. Es importante entender que la función encontrar va a ser sensible a mayúsculas y minúsculas. Si ustedes ponen M minúscula, va a tratar de encontrar la M minúscula. Si le ponen mayúscula, igual. Entonces, la M minúscula se encuentra en la posición 62. En cambio, la M mayúscula en la posición número 1. Bien, una vez que ya vimos la función encontrar, nos vamos a la hoja ejercicio 3. Vamos a ver un ejercicio un poquito más interesante. En la columna A tenemos nombres y apellidos. Lo que queremos es separar el nombre del apellido. Vemos en este ejemplo, igual este es un ejemplo sencillo. Tenemos un nombre y un apellido, nada más. En casos como estos, en donde solamente tenemos 2 textos, vale la pena utilizar fórmulas, sí y no. Si queremos copiar y pegar diferentes valores en un mismo rango y posteriormente con las fórmulas devolver los valores, así está bien. Si queremos hacer la separación de textos que están separados por un espacio y solamente se va a hacer una vez, entonces utilizamos otra herramienta, ya que solamente se va a usar una vez. ¿Cuál herramienta va a ser? La herramienta de texto en columnas. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, con este rango elegido, lo voy a copiar. Voy a crear un archivo nuevo.
con la combinación de teclas Control U. Y voy a pegar ese texto. Aquí está. Me voy a la ficha Datos y elijo la opción Texto en columnas. Hay dos opciones aquí. Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión, delimitados o de ancho fijo. Aquí en este caso, nuestros valores o el nombre del apellido están delimitados o separados por un espacio. Entonces, la opción que elegiríamos es delimitados. Si ustedes extrajeran alguna información de algún sistema de su empresa y esos valores estuvieran separados por columnas, pero con alguna tabulación o con algún espacio muy grande, y ustedes pueden identificar, ustedes pueden definir el tamaño de la columna, lo pueden hacer de ancho fijo. Veamos, si elegimos de ancho fijo y damos en siguiente, ustedes pueden elegir, si se fijan, pueden elegir a partir de dónde o a partir de qué texto está la separación. Eso es si tuvieran un texto en donde claramente hubiera una separación de letras o de palabras. Aquí en este caso no nos sirve la opción de ancho fijo o esta opción de ancho fijo porque obviamente las columnas no están lo suficientemente separadas entre sí para definir un ancho. Entonces elijo delimitados, siguiente, y me dice o me da opción a elegir el separador que tenemos entre las palabras. Puede ser una tabulación, un punto y coma, un espacio u otro carácter. Dependiendo del sistema que ustedes utilicen en su empresa, puede ser que la información que les extraiga a Excel se las extraiga en algún archivo con formato de texto o un archivo con extensión CSV o CSV. En este caso, vamos a elegir el espacio. Al elegir el espacio, fíjense que acá abajo se separaron las columnas por el espacio. Damos clic en siguiente y aquí de manera opcional podemos definirle el formato que le queremos dar a cada una de esas columnas. Puede ser formato general, de texto o de fecha. Ustedes eligen el formato. Casi siempre elegimos general. Finalizar. Y aquí separamos en columnas por el delimitador espacio. Insisto, si esta acción se va a usar solo una vez, conviene usar esta herramienta. Si van a utilizar algún tipo de plantilla o planilla o un archivo en donde copien y peguen y la fórmula les devuelva el resultado, entonces sí vale la pena usar fórmulas. Además, siempre es importante saber usar fórmulas. Conocimiento de Excel. Bien. Aquí ya vimos que podemos separar el texto por columnas. Ahora vamos a separar el apellido del nombre con fórmulas. Aquí viene ya lo interesante. Si ustedes quieren separar, o ustedes quisieran separar este texto en nombre y apellido, puede haber varias opciones o varios métodos con los que ustedes puedan sentirse familiarizados y hacer la separación. Yo aquí definí estos pasos. Son pasos que yo, Sergio, definí para separar apellido del nombre. Ustedes pueden idear alguna otra opción. Puede ser más laboriosa, más complicada o más fácil que la que yo les propongo. Esta opción es la que yo les propongo, más no es la definitiva.
porque aquí está para un apellido y un nombre. No vamos a ver en este ejemplo o en este video, no vamos a ver un ejemplo en donde tengamos dos datos, porque no nos alcanzaría una hora, porque son fórmulas muy largas. Sin embargo, con estos pasos y que entiendan mi lógica, entonces así, una vez entendiendo mi lógica, yo me atrevo a decir que ustedes van a ser capaces después de, cuando tengan un caso similar, resolverlo. Entonces, el primer paso que yo definí para separar los nombres de los apellidos, o más bien el nombre del apellido, inicialmente es encontrar un patrón. ¿Y qué patrón es el que vamos a encontrar? El nombre del apellido está separado por un espacio. Entonces, yo sé que del espacio hacia la derecha está el apellido. En todos los casos hay un espacio. Y del espacio hacia la derecha está el apellido. Entonces, yo necesito encontrar primero la posición del espacio, sin importar en dónde esté en cada una de estas celdas. Las fórmulas que vamos a hacer van a ser fórmulas dinámicas. No importa en dónde esté el espacio, lo vamos a encontrar y vamos a devolver el apellido. Entonces, si queremos encontrar el espacio, lo hacemos con la función encontrar. El texto buscado, como va a ser un espacio, aquí ponemos comillas, espacio, comillas. El espacio es el que vamos a buscar. Y lo ponemos entre comillas, coma. ¿Dentro de qué texto? Dentro del nombre completo. ¿A partir de qué número? Queremos buscar desde el inicio. Entonces, número inicial se queda en blanco. Omitimos ese parámetro. Cierro paréntesis. Enter. A partir de... En la posición número 7 se encuentra el espacio. Ahora, yo sé que de la posición 7 hacia la derecha se encuentra el apellido. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero devolver el nombre? Vamos a hacer esto. Escribo izquierda. Yo quiero devolver n cantidad de caracteres de la izquierda hacia la derecha. Yo sé que el espacio se encuentra en la posición número 7. Entonces, del 7 hacia la izquierda se encuentra el nombre. Entonces, el texto donde yo quiero buscar o donde yo quiero extraer n cantidad de caracteres va a ser el nombre completo. Coma. Num de caracteres. ¿Qué tal si yo elijo esta celda? La B16. La B16 dice que es 7. En otro caso puede ser 5. Entonces, yo no necesito definirle el número de caracteres a mano. Simplemente lo obtengo de otra celda o de otra fórmula. Doy Enter y aquí me trajo Jimena. Bien. Voy a escribir Jimena aquí en esta celda. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí necesito que me den su opinión. Celda C16 es igual a celda C17. Si doy Enter, me va a dar falso o verdadero, dependiendo si las dos celdas tienen los mismos valores. Doy Enter. Me dijo que es falso. Pero yo veo que es Jimena en los dos.
¿Alguien me puede decir o a alguien se le ocurre por qué dice falso? Si los dos valores son iguales. ¿Alguien que nos quiera comentar por qué creen que aparece falso? Bien, vamos a ver. Si ustedes copian esta celda y la pegan en otra celda y editamos el contenido, fíjense que al final aparece un espacio. Entonces, esta celda tiene una fórmula que me devuelve 7 caracteres de la izquierda. Pero al devolverme 7 caracteres, también me devolvió el espacio. Es por eso que si aquí yo escribo Jimena sin el espacio, me dice que es falso. Entonces, lo que voy a hacer es, exactamente, tienes que quitarle el 1. Entonces, aquí, A16, número de caracteres, lo que tengamos en B16. Y como dice Morante, quitarle 1, menos 1, para que nos dé 6. Ahora sí, aparece verdadero. Jimena y Jimena es el mismo texto, porque ahora no trajimos 7 caracteres, sino 6, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 del nombre. Bien, ahora, ya devolvimos el nombre, sin importar la separación del espacio, sin importar en dónde esté el espacio. Ahora, lo que yo quiero devolver es el apellido. Yo sé que esta celda tiene una longitud de caracteres determinada. Si yo quito el nombre de Jimena, el resto de caracteres va a ser el apellido. Entonces, primero necesito saber la longitud del nombre completo. ¿Y cómo voy a devolver la longitud de esa celda? Con la función largo. Me va a devolver la cantidad de caracteres que tenemos en celda. En esta celda. Cierro paréntesis. Me dice 14. 14 caracteres. Y ahora vamos a devolver la longitud del nombre. Igual, la función largo, nombre, que es Jimena. Cierro paréntesis. Ahora, el nombre completo son 14 letras. El puro nombre son 6. Entonces, 14 menos 6 nos va a devolver la cantidad de caracteres que tiene fuentes. 14 menos 6 es 8. Pero, como esta fórmula es dinámica, yo no necesito decirle que me traiga 8 caracteres. Más bien, 14 menos 6, ese va a ser el parámetro de la cantidad de caracteres que yo quiero traer. Y como quiero traer el apellido, van a ser caracteres desde la derecha. Entonces, igual, función derecha. ¿De qué texto quiero obtener el apellido? Del nombre completo, coma. Número de caracteres. Quedamos que van a ser 8. 14 menos 6. Cierro paréntesis, doy enter. Y ahí me devolvió el apellido. Pero fíjense bien que detrás de la letra F mayúscula hay un espacio. Entonces vamos a darle otra vez un espacio. Porque van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres. Esta resta fueron 8. Entonces tenemos que quitarle todavía un carácter más para omitir el espacio.
Entonces va a ser D16 menos E16 menos 1. Voy yendo. Y aquí me trajo fuentes. Arrastro todas las fórmulas. Aquí me devuelve los nombres. Y aquí los apellidos. Ahora, aquí hicimos 5 fórmulas para devolver nombre y apellido. Al final, ustedes van a necesitar solamente una fórmula. Miento, 2 fórmulas. Una para nombre y una para el apellido. No sé si han escuchado ustedes del concepto megafórmulas. Megafórmulas es cuando tenemos muchas funciones anidadas, una función dentro de otra función. Es muy raro que una persona haga una fórmula muy grande en un solo paso. Casi siempre se hacen varios pasos y después se van uniendo para que queden en una fórmula grande. Aquí vamos a armar 2 fórmulas. Entonces, inicialmente queremos devolver el nombre, pero con una sola fórmula. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a esta celda, edito la fórmula y copio el texto de la fórmula. Copiar. Me voy aquí, a esta celda, y voy a pegar el texto de la fórmula aquí arriba. Doy Enter. Ahora, si doy doble clic en esta fórmula, vemos que depende de lo que tenemos en B16, que es la fórmula que está aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Edito la fórmula de B16, copio el texto sin el signo de igual, copiar, me voy aquí a esta fórmula y aquí, en lugar de B16, borro B16 y pego la fórmula que estaba en B16. Doy Enter. Ahora tengo solamente una fórmula que me devuelve el nombre. Incluso si yo borro esto, no pasa nada. Ya tenemos una sola fórmula. Voy a deshacer, ya que todavía tengo que sacar el apellido. Bien, para el apellido, quedamos que vamos a comenzar con esta fórmula. Que esta fórmula me devuelve el apellido final. Entonces, copio de nuevo la fórmula. Aquí sí la voy a copiar con el signo de igual, ya que es la fórmula inicial. Y la pego. Ojo, di doble clic en la celda I16. Doble clic y pego la fórmula. Esa fórmula depende de lo que tenemos en A16, D16 y E16. Vamos a comenzar con D16. Me voy aquí a D16, copio el texto de la fórmula, ahora sí, sin el signo de igual, me voy a esa celda y sobre D16 pego la fórmula. Doy Enter. Ahora, la fórmula sigue dependiendo ahora de la celda E16. Entonces me voy a E16, copio el texto, me voy a E16, perdón, me voy aquí a esta fórmula, sobre E16 pego, y fíjense que todavía hay una dependencia de la celda C16. Haremos lo siguiente, me voy a C16, copio la fórmula y la pego aquí
sobre C16. Y listo. Y todavía hay una dependencia. B16. Copio. Pego aquí en B16. Enter. Ahora tenemos nombre y apellido. La función o la fórmula para nombre fue relativamente corta. Sin embargo, la de apellido fue un poco más larga. Aquí está. Ahora sí, si ustedes borran estas fórmulas, solo tenemos una fórmula para el nombre y una fórmula para el apellido. Esto que hicimos es como regularmente se hacen las fórmulas largas. Se analiza lo que queremos obtener, hacemos por pasos y al final unimos todo en una misma fórmula. Eso es lo correcto y ese es el principio de las megafórmulas, así como lo hicimos. Ahora imagínense, solamente fue esta fórmula para obtener el apellido. Si ustedes tuvieran casos en donde hubiera dos nombres y dos apellidos, las fórmulas son muy largas. Sin embargo, sí hay ejemplos. En mi página excelinfo.com yo tengo un ejemplo sencillo en donde tenemos con fórmulas la manera de separar varios nombres y varios apellidos. Lo tengo en mi página excelinfo.com. Ahí lo pueden buscar. Separar nombres y apellidos. Bien, nos vamos aquí al ejercicio 4. Y el objetivo es devolver la clave helada de un número telefónico y buscar la ciudad a la que pertenece. En la columna A tenemos números telefónicos. Estos números son números ficticios, no son números reales. Sin embargo, la columna E, F y G sí que tiene las claves de las ciudades reales, las ciudades y los estados. Solamente tenemos aquí 4 estados de México. Yo soy de México, entonces el ejemplo es de México. ¿Qué es lo que deseamos aquí? En la columna A tenemos números telefónicos. Yo quiero en la columna B devolver su clave helada o el área de la ciudad. Y si se fijan, en la columna E tenemos el área o la clave helada de la ciudad de Guadalajara es 33 y el resto son 3 dígitos. Entonces, yo no podría usar, por ejemplo, aquí la función izquierda y que me devuelva 3 caracteres. No podría hacerlo por lo siguiente. Este número, si bien su clave helada solamente es 33, me devolvió 3 números 3. Aquí, la clave helada es 33, pero la función me devuelve 3 dígitos, 331. Lo que yo necesito hacer es identificar los números que tenemos aquí, identificar el área o la clave helada de la izquierda y devolver solamente 2 caracteres en caso de que la clave helada sean 3 dígitos, perdón, que sean 2 dígitos, es decir, el 33.
O en todo caso, devolver 3 dígitos en caso de que su clave helada no sea 33. ¿Cómo lo hacemos? Voy a comenzar con la función si. Yo quiero evaluar si los primeros 2 dígitos de la izquierda de la columna A es igual a 33, entonces que nos devuelva la clave helada 33. Si los 2 dígitos iniciales no son 33, quiero que me devuelva 3 dígitos de la izquierda. Entonces, la prueba lógica va a ser, si izquierda de este texto, 2 caracteres de la izquierda, es igual a 33, voy a poner el 33 entre comillas. Enseguida vamos a ver por qué. Si los 2 dígitos de la izquierda es igual a 33, entonces captura o entonces devuelve el 33. Si no, coma. Si los 2 dígitos de la izquierda no son 33, entonces con la función izquierda vamos a devolver 3 caracteres. Doy Enter. Vean, los números que comienzan con 33 nos devolvió 33. Los números que no comienzan con 33 nos devolvió 3 dígitos de la izquierda. Ahora, fíjense bien, los números que tienen 3 dígitos están alineados hacia la derecha. Y los que tienen 2 hacia el, perdón, los que tienen 3 alineados hacia la izquierda. Los que tienen 2 hacia la derecha. ¿Alguien sabe por qué sucede esto? Tenemos valores alineados hacia la izquierda y otros hacia la derecha. Si tenemos valores formato de texto, muy bien, Morán. Se ve que tienes experiencia en este tema. Cuando ustedes ven valores en una celda, por ejemplo aquí, en la celda C4, la palabra ciudad está alineada hacia la izquierda, porque es valor de texto. Aquí, en la columna E, la palabra helada está alineada hacia la izquierda y el número está alineado hacia la derecha. Los números se alinean hacia la derecha y los textos hacia la izquierda. ¿Y por qué 33 está alineado hacia la derecha? Porque aquí le dijimos, si los 2 dígitos de la izquierda es 33, captúrame 33, pero sin las comillas. Si ustedes extraen valores, o más bien, si ustedes extraen números de una celda, esos números se van a extraer con formato de texto. Es por eso que aquí hicimos la comparación. 2 dígitos de la izquierda igual a 33 entre comillas, ya que los números que extrajo la función izquierda, si bien son números, me los devuelve como texto. Aquí tenemos varias opciones con las que podemos convertir estos valores todos a número. Tenemos varias opciones. La opción número 1 la voy a poner aquí en un comentario de la celda. La opción número 1 es usar el doble signo negativo, es decir, menos menos. Bien, voy a hacer lo siguiente. Aquí, detrás de la función si, le voy a poner el menos menos. Doy Enter.
arrastro y vemos que me convirtió todo a número, alineado hacia la izquierda. Si utilizamos el menos menos, vamos a forzar a un valor de número con formato de texto, vamos a forzarlo a número. Esto mismo sucede si ustedes ponen menos menos en un valor de verdadero, lo convierte a 1. Un valor de falso lo convierte a 0. Aquí, si utilizamos el menos menos, los 3 dígitos de la izquierda que me los devolvió como texto, me los forza a número. Y es por eso que se alinean hacia la derecha. La segunda opción para hacer esto es usar la función valor aquí en esta celda. En lugar del menos menos, voy a usar la función valor. La función valor dice, convierte un argumento de texto que representa un número en un número. O lo que es lo mismo. Un número como texto lo forza a valor numérico. Entonces, utilizando la función valor, vamos a convertir todo eso a número. Tenemos dos opciones, como les dije. Utilizando el menos menos o la función valor. Ustedes deciden qué función utilizar. Ahora bien, yo aquí quiero devolver el nombre de la ciudad en base a la clave helada. Simplemente vamos a utilizar la función buscar B o buscar V. Valor buscado va a ser la clave helada, coma. ¿En qué matriz? En la columna E y la columna F. Coma 2, ya que quiero devolver el campo o el valor de la segunda columna de mi rango, que es la columna ciudad. Cierro paréntesis, doy enter y me trae la ciudad. ¿Qué hubiera sucedido si yo aquí, por ejemplo, quito el menos menos, doy enter? Me devuelve NA. ¿Por qué? Porque el 452 como texto no es igual a el 452 como número, que lo tenemos aquí. Es por eso que la función buscar B me devuelve NA, ya que 452 como texto no lo encontró aquí en la columna E. Es por eso que utilizamos el menos menos. Bien, hay aún tiempo para hacer un ejercicio más. Vamos a insertar una hoja más en este archivo. Y aquí le vamos a poner depurar. Depurar bases de datos. Bien. Vamos a poner aquí algunos valores. Por ejemplo, vamos a ponerle Sergio, espacio, espacio, Campos. Voy a ponerle Hernández, le voy a poner un acento. Vamos a poner varios valores ahí. Voy a poner espacio, espacio, webinar. Después voy a ponerle webinar, Camex, espacio. Y vamos a poner otro nombre con acentos. Bien. En algún momento pueden recibir archivos generados de algún sistema o archivos que les envía algún compañero en donde captura la información y no siempre la captura con
con el formato que nosotros queremos. Entonces, si ustedes tienen un texto como este, obviamente es un texto sucio, como se diría en inglés. ¿Por qué? Porque aquí, en esta celda, tenemos un doble espacio, lo cual gramaticalmente es incorrecto. Tenemos acentos, que si bien son correctos, lo ideal es evaluar celdas que no tengan acentos, para no estar corrigiendo cuando no tienen acento. Espacios al inicio de una celda es incorrecto. Espacios al final de un texto en una celda también es incorrecto. ¿Cómo lo solucionamos? Una es con fórmulas y la otra es con macros. Vamos a eliminar los espacios excesivos. Un espacio excesivo es cualquier espacio doble entre palabras, espacios al inicio y espacios al final. Vamos a eliminarlos. En esta celda vamos a ponerle quitar espacios, espacios excesivos. Y simplemente vamos a utilizar la función espacios. Aquí. Espacios de la celda A2 y eliminamos los espacios excesivos. Ahora bien, si queremos convertir, por ejemplo, esos valores a minúsculas, utilizamos la función minusc de esta celda, por ejemplo. Está todo convertido a minúsculas. También podemos convertir a mayúsculas con la función mayusc de esta. O también podemos convertir a nombre propio. Es decir, la primera letra de cada palabra que sea mayúscula, el resto que sea minúscula. Nom propio de esa celda. Aquí está. Entonces, con las funciones espacios, minúsculas, mayúsculas y nom propio, podemos hacer depuraciones de nuestras bases de datos. ¿Qué sucede con las palabras que tienen acentos? Si ustedes tienen algún archivo en donde tienen López con acento y López sin acento, obviamente son textos diferentes. López con acento no es lo mismo que López sin acento. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar los acentos. La forma más fácil de quitar acentos es con macros. En mi página excelinfo.com yo regalo el complemento que vemos aquí en pantalla, que se llama Excel e Info. Este es un complemento desarrollado 100% con macros, más de 40 herramientas, y en la sección texto tenemos macros que hacen lo que hicimos con fórmulas, pero de un solo botonazo. Hagamos lo siguiente. Copio este texto, lo pego aquí. Vamos a quitar primero los espacios excesivos. Texto. Eliminar espacios excesivos. Listo. Ya quito los espacios. Ahora, vamos a convertir, por ejemplo, todo eso a minúsculas. Texto. Minúsculas. Lo convierte en minúsculas. Vamos a convertirlo a nombre propio. Eso está funcionando con macros. Ahora vamos a quitarle los acentos. Tenemos Hernández y tenemos López.
Vamos a quitarle los acentos. Texto, reemplazar caracteres acentuados. Doy clic. Y vean, Hernández ya no tiene acento. López ya no tiene acento. Si les interesa este complemento, pueden entrar a la página adin.excelinfo.com y lo pueden obtener y descargar de manera gratuita. Bien, aquí vamos a ponerle nombre sucio. Muy bien. Como ven, ¿les gustó el tema? ¿Hay comentarios? ¿Hay preguntas? Vamos a dar un espacio para comentarios, preguntas, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer antes de dar por terminado este webinar. Morante, a ti muchas gracias. Fuiste de gran apoyo en este webinar. Me da mucha alegría gente que participe, gente que se ve que ha hecho su tarea. Segundo, gracias a ti, todo muy bien. Pablo, ok. Bien, son funciones que hemos visto, son funciones a la vista sencillas, pero cuando tenemos casos prácticos como estos, casos en donde necesitamos activar un poco la imaginación y podemos hacer cosas interesantes. Yo le recomiendo siempre tratar de resolver cualquier situación con fórmulas. Entre más corta sea la fórmula, mucho mejor. Yo siempre digo, una fórmula larga no siempre es la mejor. En muchas ocasiones nos hemos topado con fórmulas muy largas y lo podemos solucionar con otra fórmula más corta. Aquí lo importante es practicar y conocer más de fórmulas. Bien, voy a despedirme de este webinar. Como siempre, fue un gusto estar con ustedes. Les reitero mi nombre, Sergio Alejandro Campos. Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en YouTube, en mi página excelinfo.com. Estaré muy agradecido que visiten mi material. Antes de despedirnos, ya de manera formal, en el archivo, en la última hoja, dice más información. Cualquier asunto relacionado con cursos de CAMEX, soporte técnico, personal de atención a clientes, aquí están los correos de personal de CAMEX. Voy a guardar este archivo, voy a generar un link y se los voy a pasar en el chat. Este es el archivo que ya trabajamos en esta sesión. Voy a generarles un link para que sobre ese mismo archivo que ya trabajamos en este webinar hagan sus pruebas. Voy a pegar el link en el chat. Alguien lo puede descargar, por favor, y nos confirma a todos que sea el archivo que yo trabajé en este webinar. Enseguida que lo descargue alguien y que nos confirme que fue el archivo trabajado para ya dar por finalizado este webinar. Alguien que nos apoye, por favor, en descargar el archivo. Listo, Pablo, gracias. Muy bien, voy a despedirme. Los espero en otro webinar el siguiente martes a la misma hora, a las 9 de la noche, hora Perú, importante. Vamos a seguir
ir aprendiendo más de Excel, vamos a tener más horas de provecho. Voy a dar por terminada esta grabación. Estas grabaciones quedan disponibles en el material de Camex. Fue un gusto, un abrazo y hasta la próxima.